continuidad esencial en el punto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, una pregunta. Sí. Digo que hay uno elevado a 1. Sí. ¿No sería menos 1 por menos 1? No, porque cuando yo, o sea, eso sería si yo acá tuviera, por ejemplo, un paréntesis. A ver, si fuera así, por ejemplo, ahí sí sería menos 1 por menos 1. Ajá. Yo tengo menos 1 elevado al cuadrado. Mirando la definición de f de x, tengo menos x elevado al cuadrado. El x lo reemplazo por 1 y este menos es de la fórmula. Cuando tenemos definida así la función, primero calculamos el cuadrado y luego le cambiamos de signo. Bueno, gracias, profe. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿Alguna pregunta de esto? Bien, repito entonces. La primera condición se cumple, vimos que los límites laterales son distintos y por lo tanto el límite en el punto no existe. Como el límite en el punto no existe, estamos en presencia de una discontinuidad esencial en x0 igual a 1. Y ahí termina el ejercicio. Pasamos al siguiente. A menos que tengan alguna pregunta de lo anterior, pasamos al C. No, continúa, profe. Bien. Bien. Acá estoy viendo que, por ejemplo, no determiné todavía ni el dominio ni la imagen. Creo que esto fue lo último que estuve haciendo anoche, me dio sueño y lo dejé, así que ahora en todo caso lo completamos, queda una partecita nada más. En este ítem C tenemos esta función definida en 3 partes y nos pide que analicemos la continuidad en estos 2 puntos. Por un lado nos piden el punto x1 igual a 0 y por otro lado nos pide que estudiemos la continuidad en el punto x2 igual a 1. Estoy viendo acá, perdón, en el anterior, vuelvo al anterior, no determinamos ni el dominio ni la imagen de R. Solamente analizamos la continuidad, me estoy pasando el gráfico. Así que vamos a hacer el gráfico usando GeoGebra, para los que no se acuerdan. Y ustedes también en todo caso pueden verificar sus gráficas a partir de esa aplicación. Así que les voy a compartir la pantalla de GeoGebra. Espérenme un ratito. Ahí pueden verla. ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Sí, ¿qué pregunta me ¿Vamos a quería? graficar derivadas después? ¿Cómo? Si vamos a graficar derivadas después. ¿Cómo graficar derivadas? Cuando hagamos derivadas, si vamos a necesitar graficar derivadas. No, en el práctico 3, nosotros vimos en el punto 3. ¿Vos sos mi alumno o sos de la comisión de la profe Agustina o Soy de la comisión 1. Bien. Nosotros, por ejemplo, ya vimos con mi comisión la 5, la interpretación gráfica de la derivada con los primeros puntos del práctico 3. Seguramente la profesora Agustina Ibarrola les va a mostrar cuál es la interpretación gráfica. Cuando avancen con ese punto, ella va a continuar con el práctico 3 después. Y en general en los parciales no se les pide graficar la derivada ni nada de eso. Lo ven en teoría y sí se les pregunta en teoría en el final luego, pero en el práctico por lo menos no se les pide la interpretación gráfica.
¿Esa es tu pregunta? Sí, gracias. Bien. Seguimos entonces acá con el GeoGebra. Si pueden ver bien, empezamos a graficar esta función que está definida por partes. Bien, acá en la pestaña más que tenemos en el GeoGebra, si nosotros escribimos la palabra función, acá fíjense que escribí fun nada más y ya me aparecen estas dos opciones, me voy a quedar con esta segunda parte en donde tengo para definir una función, tengo para definir el extremo inferior de esa función y además el extremo superior. Voy a empezar graficando la parte de f de x donde me dice que está definida como 2 por x si x es mayor que 1. Entonces aprieto esta parte, escribo la función 2x y como esta parte de la función está definida para valores mayores que 1, el extremo inferior que voy a tomar va a ser 1 y el extremo superior que voy a tomar va a ser un valor que puede ser bastante mayor que 1, por ejemplo 10. Puedo usar 10, 15, 20, no importa, pero solamente quiero ver una parte de la gráfica, ¿sí? Entonces, ahí me quedó definida esta parte de la función, que es esta función lineal, para valores mayores que 1. Voy a ingresar la otra parte de la función que es menos x cuadrado para valores menores o iguales que 1. Entonces, nuevamente acá, en esta parte, escribo la palabra función, me quedo con esta segunda opción del listado. La función que voy a considerar ahora es menos x elevado al cuadrado. El extremo inferior, como esta parte de la función está definida para valores menores o iguales que 1, puedo tomar un extremo inferior mucho menor que 1, digo mucho menor, pero puedo tomar por ejemplo el menos 10, y como extremo superior considero el 1. Y ahí voy a tener esta parte de la función que me queda definida acá. Entonces repito, es la parábola para valores menores o iguales que 1 y esta porción de recta para valores mayores que 1. Puedo agrandar, puedo achicar la imagen y ver. Fíjense que si yo agrando esta imagen, como tengo definido para valores hasta menos 10 la definí, mi parábola seguramente va a cortarse ahí en menos 10. Pero tengan en cuenta que esta parábola en realidad sigue. Yo simplemente por quedarme con una porción de la gráfica puse esos valores. ¿Sí? Bien, eso sería cómo usamos el GeoGebra. Ahora vamos a ver, a partir de esa gráfica, cómo determinar la imagen de la función. Entonces vuelvo a compartirle la imagen de las otras gráficas. En este caso sería la gráfica 2. Y vamos a utilizar la misma interpretación que utilizamos para el primer gráfico. Díganme ahí si logran ver la gráfica. Sí, profesor. ¿Sí? Bien, fíjense que acá ya me armé esta idea de imaginarme dos lámparas a izquierda y a derecha. Y lo que voy a analizar nuevamente es si considero, por ejemplo, esta linterna de la derecha, considerar que esta parte de la recta va a tapar a una parte de la luz y vemos en dónde hace sombra. Bien, si nosotros consideramos esta linterna de la derecha, en esta parte de arriba la sombra va a estar en esta parte. A ver si se puede ver bien ahí. La sombra entonces, repito, por esta linterna de la derecha y esta parte de la gráfica que es la recta, la sombra se hace sobre esta parte del eje Y, que es a partir de 2 hacia arriba. Como acá al punto F, fíjense que yo lo hice bien acá la gráfica. Como yo a la recta la tengo definida para valores mayores que 1, acá no se ve, pero este es en realidad el correspondiente a x igual a 1. Como es mayor que 1, no se considera a esta parte de la función o a este punto sobre la función lineal. Entonces lo hago como un punto abierto.
Quiere decir que al ser un punto abierto, entonces acá también lo voy a considerar como un punto abierto en la sombra. La idea de esto es, bueno, como en este punto yo no tengo definida la función, quiere decir que por ese punto sigue pasando la luz y en ese punto no va a haber sombra. Eso es lo que estoy imaginándome con esta idea. Si me quedo, por ejemplo, con esta parte de la gráfica y sigo imaginándome esta lámpara de la derecha, la sombra la va a hacer sobre este pedacito. Fíjense que por esta parte la sombra la va a hacer sobre este pedacito del eje Y. Pero para hallar la imagen me tengo que imaginar la sombra que hacen las dos linternas. Entonces, me imagino esta linterna de la izquierda, ¿sí? De esta parte de la gráfica a la izquierda, si quieren, imagínense más abajo la linterna como ustedes quieran. Pero la sombra sobre esa parte de la gráfica va a ser sobre todo el semieje negativo de las Y. Sería, a ver, acá. Repito, considerando esta linterna de la izquierda, como esta parte de la gráfica la va a tapar a esa luz, la sombra la va a hacer sobre este punto. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, esto que queda en amarillo o esa porción de recta en donde hace sombra la función es lo que me va a determinar el conjunto imagen. Entonces, ¿a qué intervalo correspondería esta parte que tengo acá arriba? O vamos a empezar con esta parte de acá abajo. ¿Qué intervalo sería este que tengo acá abajo? Vamos a escribirlo. Este intervalo que me queda de la parte de abajo sería el intervalo 0, en realidad sería el intervalo menos infinito 0, considerando que al menos infinito siempre lo ponemos a izquierda. Y este intervalo que tengo definido acá arriba sería el intervalo 2, abierto en 2 por lo que recién dijimos, y más infinito. Eso es lo que voy a escribir acá en la parte de la imagen. Y vamos a volver a compartir acá. A ver si vuelvo. ¿Logran ver ahí el Word? Sí, profesora. Bien. Vieron que acá yo ya dejé terminado. Por la parte de abajo de la gráfica me quedaba el intervalo menos infinito 0. Y por la parte de arriba de la gráfica me quedaba el intervalo 2 más infinito. Eso entonces va a ser el conjunto imagen. Y el dominio va a ser todo R, porque justamente el dominio de una función definida trozos, ¿de dónde lo saco? Y lo saco de la unión de estos intervalos en donde definimos el X. Si yo junto el intervalo de los X mayores que 1 con el intervalo de los X menores o iguales que 1, esos dos intervalos juntos me da todo R. Entonces ese va a ser el dominio. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé, una pregunta. ¿Sí? Bolzano, ¿cómo se podría aplicar acá? Bolzano. No necesitamos aplicar Bolzano acá, ¿eh? O sea, ¿para qué querés usarlo, Bolzano? Pero en general, como si vamos a necesitar aplicarlo en algún momento para resolver uno de estos ejercicios. Uh-huh. No sé de qué teorema de Bolzano, hay varios teoremas de Bolzano que podemos utilizar. Está el teorema de Bolzano-Weierstrass, no sé si a ese te estás refiriendo o no. Era más que nada para saber si era más importante eso nada más. Bueno, pero a ver, ¿qué decía el teorema de Bolzano? O sea, vos querés aplicar el teorema de Bolzano. ¿Qué nos decía el teorema de Bolzano? Si me recordás eso. Me acuerdo de la identidad. Si es el teorema que yo estoy pensando,
Hay un teorema que es con sucesiones, ¿no te estás refiriendo a ese teorema? No estoy seguro, profe. Bueno, después en todo caso decime cuál es el teorema, pero acá por lo menos no necesitamos aplicar nada de eso. Todos esos teoremas que ustedes ven en teoría y demás, es más para la parte del final. Si después ustedes quieren algún ejemplo o demás, o bien se lo piden al profe, o nosotros trabajamos algún ejemplo para ver cómo se aplica ese teorema. Acá por lo menos no es necesario, y no veo cómo aplicaríamos el teorema tampoco. Pero necesito saber bien de qué teorema, a qué teorema estás haciendo referencia para saber qué es lo que me estás preguntando, ¿sabes? Sí, profe. Gracias. Bien. Seguimos entonces con este punto C. Este punto C entonces nos pide analizar la continuidad en estos dos puntos. En particular yo tomé el punto x1 igual a 0 para estudiar la continuidad, y en todo caso a ustedes les va a quedar para analizar la continuidad en este x2 igual a 1. Analizamos entonces las tres condiciones para que la función sea continua en el punto. Vamos a ver si es continua o no en ese punto. Entonces, f de 0, por esta primera parte de la función que está definida para valores menores o iguales que 0, f de 0 va a ser 0 más 1. Y eso me queda 1. El valor de la función en 0 vale 1. Vamos a analizar la existencia del límite de la función en 0 determinando los límites laterales. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, por lo mismo que venimos diciendo del ejercicio anterior, que x tiende a 0 por izquierda me indica que x es menor que 0. Si x es menor que 0, la parte de la función de f de x, o la definición de f de x que voy a usar es esta primera, que está definida para valores menores o iguales que 0. Entonces escribo ahora, paso en limpio, el límite con x tendiendo a 0 de x más 1. Acá lo escribí, reemplacé simplemente el f de x por esa parte de la función. Reemplazo x por 0, eso me queda 0 más 1, y eso es 1. Eso va a ser entonces el límite por izquierda de la función en x igual a 0. Analizamos el límite lateral por derecha. El límite con x tendiendo a 0 por derecha de la función, al tender x por derecha de 0, me indica que el x tiene que ser mayor que 0. Acá escribí estas dos formas. Decir que x es mayor que 0 es lo mismo que decir que 0 es menor que x. Y considero cualquiera de los dos, pero simplemente lo puse esto para que quede a la vista qué cosa. Para los valores de x que son mayores que 0, vamos a utilizar la segunda parte de la función. La segunda parte de la función justamente está definida para valores que son mayores que 0 y menores o iguales que 1. Entonces paso en limpio, este límite es igual a calcular el límite con x tendiendo a 0 de x cuadrado más 1. Reemplazo este x por 0, eso me va a quedar 0 al cuadrado más 1 y eso es igual a 1. Lo que tenemos entonces con esto es que los límites laterales son iguales y por lo tanto el límite en el punto existe y también vale 1. Con eso tenemos demostrada la segunda condición. Y la tercera condición me indicaba que ese límite, si existe, debe ser igual al valor de función en punto, y en este caso se cumple eso porque el valor de función en el punto 0 también valía 1. Entonces lo escribo de esta manera, y ahí queda demostrado que la función es continua en el punto x0 igual a 0. ¿Se entiende ahí lo que analicé de la continuidad en el punto x1 igual a 0? Sí. Bien. Vamos a ver la gráfica de esta función. La gráfica de esta función yo ya la tengo armada. Ya vimos cómo se usa el GeoGebra, así que eso después si quieren ustedes lo pueden hacer de vuelta. Les voy a compartir entonces. Gráfico 3. Acá está. Ahí se puede ver la imagen de la función. Sí, profesora.
Bien. Entonces, con la misma idea que venimos viendo desde hoy, vamos a ver cuál es la imagen de esta función, determinando la sombra que se hace sobre el eje Y cuando nos imaginamos dos linternas a izquierda y a derecha. Entonces, me quedo con esta linterna de la derecha. Si yo considero esta parte de la gráfica que está definida en rojo o en naranja, que es la parte de la función lineal definida para valores mayores que 1, la sombra la va a hacer sobre esta, sobre esta parte del eje Y. Repito, por esta linterna y por la sombra que va a generar esta recta, voy a hacer la sombra sobre esta parte del eje Y. En este punto no tengo definida la función lineal, porque esta función lineal estaba definida para valores mayores que 1, por eso en 1 lo considero abierto. Por lo tanto, acá también lo voy a considerar abierto, porque en este punto considero que la luz pasa y por lo tanto no va a hacer sombra sobre ese punto. Repito, esto es una idea intuitiva solamente. Bien, ahora, considerando todavía esta linterna de la derecha y considero ahora esta porción de la parábola que la tenía definida para valores entre 0 y 1, la sombra que va a generar esta parábola sobre el eje Y va a ser este segmento de acá. ¿Sí? Este pedacito de parábola, repito, hace sombra sobre este punto. Como la parábola está definida en el punto 1, en este punto es cerrado y la sombra también la voy a considerar como un punto cerrado. Y ahora, considerando esta linterna de la izquierda, me voy a quedar con esta parte de la gráfica, con esta recta, y veo que la sombra que va a generar esa recta sobre el eje Y va a ser este segmento o esta porción de recta. ¿Ahí se entiende la idea? ¿Sí? Se ve que esta parte de la recta, la sombra que va a generar es esta partecita. Entonces esto que me quedó en amarillo es lo que me va a determinar la imagen de la función. Esta parte de arriba me va a dar o representa el intervalo 3, que es abierto en 3, y sería el intervalo, 3 abierto más infinito, y esta parte de abajo me determinaría el intervalo menos infinito, 2, y en este caso por la representación sería 2 cerrado. Entonces voy a escribir eso acá en un principio. A ver, les comparto de vuelta el Word. Acá el dominio entonces sería todo el conjunto de los números reales. Si nosotros unimos estos intervalos, x menor o igual que 0, el intervalo 0, 1 y el intervalo de los x mayores que 1, si unimos todos esos intervalos, eso nos va a dar el conjunto de los números reales o toda la recta. Y en este caso la imagen, por lo que recién acabo de decir, voy a copiar este intervalo, le cambio solamente los valores. La imagen en este caso lo vamos a tener definido, por lo que dije recién, como menos infinito, 2, y era cerrado en 2, en 3 era abierto, y más infinito. Pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, profe. Bien. Consulta. ¿Sí? ¿La esencial es SC en esencial o es esencial con S? Esencial. Más arriba. No, es ese nada más. A ver, ya me entró la duda ahora. No, con es ese. Con ese nomás. Yo por ahí tengo esa misma duda, así que se entiende Sí. también. Es ese nada más. Más abajo donde estaba escribiendo usted. A ver si lo escribí. Acá, es ese nada más. Ahí estamos. Después, este material después se los voy a pasar, sí, no está completo todavía, pero después se lo voy a pasar. O en todo caso les mando incompleto hasta donde tengo y después lo completo y se los vuelvo a enviar. Si les parece, hacemos eso. Para mí está genial, profe. Bien.
Bien, creo que se entendió esto, chicos, ¿no? Si quedó alguna duda, alguna consulta, me lo dicen y... Creo que puede volver a explicar lo de los intervalos. Lo de los intervalos, ¿cómo determinamos la imagen? Sí. Bien. Bien. ¿De dónde sacamos esta imagen? Eso quedó claro que quedó determinado de esta gráfica, ¿no? Sí. Bien. Esta gráfica se entiende de dónde sale, ¿eso se entendió? Sí. Bien. Entonces, esta parte de arriba, esto que Profe, quedó... disculpe, ¿Sí? está congelada la pantalla. Ah, bien, para. Ahí les comparto. De vuelta. Ahí díganme si lo ven bien. Sí, ahí se ve. Bien. Ahí estamos. Esta parte de arriba, entonces, que quedó por la sombra que hace esta parte de la recta, me va a representar el intervalo 3 más infinito. Y esta parte que tengo graficada abajo me va a determinar el intervalo que va de, este era creo que 2, menos infinito. Ese intervalo lo escribimos como menos infinito 2. Algo que podrían hacer ustedes es imaginarse eso como la recta numérica. Si quieren lo... Como la recta real, sí, es Eso justamente... le estaba por decir, para que Justamente es la confirmemos. recta real. A ver. Acá no sé por qué se me quedó así esto. Es como pasar de un plano a una lineal. Sí, lo que quiero hacer es, a ver, hacer todo esto, o sea, imaginarme todo esto como la recta real. Tal vez usted a la recta la ven de otra forma, lo ven de esta manera, ¿sí? Ahí roté el gráfico. ¿Vieron que roté el gráfico? Entonces, esto me está representando el eje Y. El eje Y es la recta real. Esta parte de la recta son los valores que están acá en 2 hacia izquierda, y esta es la parte que va de 3 a derecha. Se puede ver que rotó el gráfico, ¿no? Sí. Entonces, este sería el intervalo menos infinito, porque acá en este lado del semieje tenemos los valores negativos. Este intervalo sería menos infinito 2 en 2 cerrados, y este intervalo me daría el intervalo 3 abierto en 3 por este punto abierto que tengo, más infinito. Entonces eso daría esa unión de intervalos que hace un ratito escribí. Voy a volver de vuelta a eso. ¿Ahí se entendió mejor Sí. tu pregunta? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿por qué no tomo 3? ¿Por qué no tomo 3? Porque no estaba definido en ese punto para esa parte de la recta. O sea, por eso es un intervalo. Eso, porque acá, vuelvo a lo anterior, en esta parte de la recta que está en naranja, estaba definida para valores mayores que 1. Al estar definida esta recta para valores mayores que 1, quiere decir que a este valor 1 de la recta no lo considero, es decir, lo considero como un punto abierto. Tendría que decir mayor o igual. Claro, si fuera acá, por ejemplo, en esta parte de la parábola sí estaba definida para valores menores o iguales que 1. Entonces, considero ese valor en el punto, considerando el punto cerrado, digo acá, entonces la sombra también va a ser cerrada en ese punto. O esta parte del intervalo también va a ser cerrado acá. Profe, ¿Sí? pero ahí la parábola debería llegar hasta el 3. ¿Era para valores menores o iguales que 3 la parábola o qué? La palabra dice que son para valores la X mayor que 0 y X menor o igual que 1.